Llamaron a tu hijo 3 veces, dijo el paramédico, y no contestó. Parpadeé. Las palabras tardaron en llegar, como si todo a mi alrededor fuera más lento. La luz del techo se movía con la ambulancia demasiado brillante, demasiado cerca. Por un segundo no supe si era yo la que estaba quieta o si el mundo entero se estaba inclinando. Vuelve a intentarlo, dije. Mi voz sonó delgada, como si no fuera mía. Lo intentamos desde la central, respondió él ajustando algo cerca de mi brazo. Y otra vez en el camino. En el camino. Esa frase cayó distinto. Empecé a sentir el movimiento debajo de mí, la vibración constante, el zumbido que llenaba todo. Una correa me cruzaba el pecho. La sirena sonaba lejos pero sin parar. Giré un poco la cabeza. El interior de la ambulancia fue tomando forma de a poco. Otro paramédico estaba sentado cerca de mis pies mirando un monitor. El que estaba a mi lado mantenía la voz calmada profesional. Le dejamos un mensaje, agregó. Asentí porque parecía lo correcto, aunque nada de eso se sentía correcto. Debe estar trabajando, dije rápido. No siempre contesta números desconocidos. Si le dicen que soy yo, ya se lo dijimos. Tragué saliva. La garganta se me secó de golpe. Entonces va a llamar de vuelta. Ninguno de los dos respondió. Lo último que recordaba con claridad era el pasillo de la residencia Primavera, el dibujo de la alfombra bajo mis pies, mi mano contra la pared. Pensé que debía sentarme. Solo un minuto. Después, el piso se movió. O tal vez fui yo. Voces. Manos. Alguien gritando mi nombre. Y ahora estaba aquí. ¿Pueden llamarlo otra vez?, pregunté. Tizoc. Mi hijo. El paramédico miró a su compañero antes de volver a mí. Seguiremos intentando, dijo. Va a venir, insistí. Solo necesita saber. Otra mirada rápida entre ellos. No era cruel, solo cuidadosa. Me concentré en el sonido de la sirena, dejando que llenara el espacio donde deberían haber estado sus respuestas. Vive como a 40 minutos, dije. A esta hora el tráfico es un desastre. Nadie me corrigió. Apreté el borde de la camilla. Va a venir, ¿verdad? Esta vez la única respuesta fue el movimiento constante de la ambulancia que me llevaba hacia adelante y el silencio que nos acompañó hasta las puertas del hospital. Cuando llegamos al hospital, la urgencia se había convertido en algo más tranquilo, más de rutina. Puertas que se abrían, voces que cambiaban y me pasaron de una camilla a otra con eficiencia profesional. Me pusieron un brazalete, parches fríos en el pecho. Números aparecieron en una pantalla junto a mí, firmes e indiferentes. ¿Viene alguien de su familia?, preguntó alguien mientras ajustaba el monitor. Sí, contesté. La respuesta salió sola, casi sin pensarla. No me detuve a compararla con la realidad. Asintieron y siguieron trabajando. Una enfermera se presentó, me explicó lo que hacían y me pidió que calificara el dolor. Respondí cuando pude, entrando y saliendo de la conversación, aferrándome a la única cosa que sentía segura. Va a venir. El tiempo se portó raro después. Me llevaron a una habitación de paredes claras y una ventana estrecha que dejaba entrar un rayo de luz de la tarde. La puerta quedó entreabierta y por ahí se veía el movimiento del pasillo. Al otro lado del corredor, un señor se reía con una risa gruesa y aliviada. Alguien, su hija, tal vez le decía que descansara con la mano en su hombro. Más lejos, la voz aguda de un niño hizo una pregunta rápida y luminosa, seguida de la respuesta suave de un adulto. Esos sonidos entraban, llenaban el espacio justo lo suficiente para recordarme lo que faltaba en el mío. Seguro está en una junta, dije en voz alta, aunque nadie preguntó. O manejando. No revisa el celular cuando va al volante. Una enfermera pasó y me regaló una sonrisa pequeña y educada. La tarde cayó despacio. La luz cambió, el pasillo se calmó y los sonidos de las familias visitantes se volvieron más recogidos. Puertas que se cerraban.
voces más bajas. Una por una, las habitaciones a mi alrededor se fueron llenando de gente que se quedaba. La mía no. Me recosté contra la almohada, escuchando el ritmo constante del monitor, diciéndome que todavía había tiempo, que apenas no lo había visto, que en cualquier momento iba a entrar por esa puerta, mientras la última luz del día se escapaba y la habitación seguía exactamente igual. La mañana llegó sin avisar. La luz ya estaba ahí cuando abrí los ojos pálida y firme, como si la noche hubiera pasado sin dejar huella. Una enfermera que no había visto entró, revisó el monitor y luego tomó mi celular de la bandeja. «Tenías algunas notificaciones», dijo entregándomelo. Asentí cerrando los dedos alrededor del teléfono más rápido de lo que quería. «Gracias». La pantalla se encendió de inmediato. Números en la esquina, alertas, recordatorios, cositas de gente que vivía en algún lugar fuera de esa habitación. Las revisé pasando más rápido de lo que pretendía. Nada de Tizoc. Me detuve, bajé más despacio esta vez, como si la primera pasada se me hubiera escapado algo. Correos, promociones, una llamada perdida de número desconocido, un mensaje de la recepción de la residencia Primavera preguntando cómo me sentía. Entonces apareció una notificación de redes sociales arriba de todo. Te etiquetaron en una publicación. Por un segundo no reaccioné. Casi dejo el celular otra vez. Pero algo dentro de mí se movió curiosidad costumbre y abrí. La foto llenó la pantalla. Tizoc estaba en el centro, un brazo alrededor de Yaretsi y el otro en el hombro del más pequeño. El mayor se reía con la cabeza echada hacia atrás, capturado en pleno movimiento. Una cobija extendida en el pasto. Luz del sol en sus caras. Todo se veía tan natural, tan sin esfuerzo. Me quedé mirando, tratando de recordar cuándo la habían tomado. Entonces vi la fecha. Ayer por la tarde. La misma tarde en que me metieron por urgencias. Mi pulgar se quedó flotando sobre el texto. Día en familia, pura paz, sin broncas. Lo leí una vez, luego otra más lento, sin broncas. Acerqué la imagen sin pensar, acercando sus caras. Tizoc tenía una expresión relajada, tranquila, como hacía mucho que no le veía. Yaretsi se inclinaba un poquito hacia él con esa sonrisa exacta y compuesta. Los niños se veían exactamente como debían, ajenos a todo lo que estaba fuera de ese momento. Busqué los bordes de la foto como si algo pudiera estar escondido justo afuera del encuadre. No había nada, ni una duda, ni un espacio vacío. Bajé un poco el celular, luego lo subí otra vez como si la imagen fuera a cambiar si la miraba suficiente tiempo. No cambió. Esto no era una llamada perdida, no era mal timing ni una junta que se alargó. No era algo que se pudiera explicar con una razón que me hiciera sentir mejor. Yo no había formado parte de ese día. Volteé el celular, lo dejé boca abajo en la bandeja, pero la imagen se quedó conmigo clara e inmóvil, mientras yo intentaba entender en qué momento la ausencia se había convertido silenciosamente en otra cosa. No volví a tomar el celular de inmediato. Lo dejé ahí, boca abajo, como si con eso terminara algo. No terminó. La imagen se quedó, pero ahora trajo otras cosas, pedacitos que no había notado cuando pasaron. Pasamos la próxima semana. Podía oír la voz de Tizoc ligera, segura. La próxima semana había llegado y se había ido varias veces. El trabajo está muy pesado ahorita. Esa llegó después más seguido, siempre seguida de una pausa que parecía el final de la plática. Los niños tienen muchas actividades. Esa se volvió la excusa para todo. Cerré los ojos un momento, no para recordar, sino porque los recuerdos ya estaban ahí moviéndose solos. No venían completos, solo fragmentos, mensajes, llamadas cortas. La forma en que los planes cambiaban sin explicación.
Nada cambió de golpe, fue de a poquito. Al principio las visitas eran más cortas, luego se programaban, luego se movían. Al final solo se sugerían, nunca se confirmaban. Yaretsi siempre había sido educada, cuidada con las palabras. Nunca decía no directamente, no tenía que hacerlo. Vemos que le conviene a todos. Vamos a hacerlo cortito. Los niños tienen su rutina. Tal vez la próxima. Todo sonaba razonable. Yo había aceptado cada vez. Volví a tomar el celular más despacio ahora y abrí nuestra conversación. La pantalla se llenó primero con mis palabras, mensajes largos, oraciones completas, detalles chiquitos que yo creía que importaban. Espero que a los niños les hayan gustado los libros. Avísame cuando estés libre. Yo me adapto. Hoy me siento mejor. Debajo de cada uno sus respuestas. Se ven bien. Vamos a intentar. Día pesado. A veces solo una palabra. A veces solo un emoji. Seguí bajando el dedo ya sin dudar. Semanas que se volvían meses. El patrón no se rompía. Se hacía más claro. En algún momento dejé de esperar conversaciones completas. Empecé a medir otras cosas. ¿Qué tan rápido contestaba? Si contestaba. Me detuve en el último intercambio antes del hospital. Cuídate, mamá. Debajo, un pequeño pulgar arriba. Lo miré más tiempo del que debería, como si con mirarlo suficiente pudiera significar más, y luego dejé caer la mano sobre la cobija mientras la forma de todo eso se acomodaba en algo que ya no podía ignorar. Llegó después del mediodía más callada que las demás. Me di cuenta de ella porque no empezó con preguntas. Revisó el monitor, acomodó la cobija cerca de mi brazo y luego acercó la silla sin pedir permiso. Citlali, ¿verdad? Dijo. Asentí. Soy Mirna. Su voz no era suave, como cuando la gente quiere consolarte. Era firme, observadora. Miró la bandeja a mi celular, luego a mí. Has estado revisándolo mucho. Casi sonreí. Solo estoy esperando una llamada. No respondió de inmediato. En cambio, cruzó las manos en su regazo como si se estuviera instalando en una plática que no tenía prisa. Seguro apenas no lo ha visto, agregué yo misma. Trabaja muchas horas. No es raro. Mirna inclinó un poco la cabeza sin contradecirme ni darme la razón. Nosotros sí logramos comunicarnos con él, dijo. Sentí que algo se apretaba chiquito, pero filoso. Tal vez no pudo contestar en ese momento. Tal vez. La palabra quedó flotando entre las dos neutral sin terminar. Miré más allá de ella, hacia la puerta donde el pasillo entraba y salía de mi vista. Va a venir, dije más bajito esta vez. Mirna me miró un segundo más largo de lo normal. No con maldad, solo lo suficiente para que no pudiera apartar la mirada. A veces la gente no está ocupada, dijo. Simplemente no viene. Solté una respiración que casi sonó como risa. Eso no es... Me detuve, porque no tenía el resto de la frase lista. No significa nada sobre ti, agregó. Asentí rápido. Claro, ya lo sé. Pero algo había cambiado. No lo suficiente para romper nada, solo para que los bordes ya no estuvieran tan seguros. Mirna se recostó un poco hacia atrás, dándome espacio sin irse. ¿Tienes a alguien más?, preguntó. La pregunta era sencilla. No debería haber sido difícil. Abrí la boca para contestar buscando ya un nombre, una persona, algo que hiciera innecesaria la pregunta. No salió nada. Cerré la boca otra vez. El silencio se acomodó antes de que pudiera llenarlo y Mirna no lo interrumpió, mientras yo me quedaba ahí, entendiendo que la respuesta ya estaba dada. En la mañana del quinto día, el celular no esperó a que yo lo buscara. Ya estaba vibrando contra la bandeja un sonido agudo y constante que me despertó antes de que entendiera dónde estaba. Giré la cabeza despacio, viéndolo moverse en pequeñas sacudidas, como si estuviera pidiendo atención de una forma que nunca había hecho. Lo tomé. La pantalla estaba llena.
llamadas perdidas una tras otra tan juntas que se borraban. Deslicé una vez, luego otra, tratando de encontrar el principio. Tizoc. Todas. Una nueva llamada entró antes de que pudiera contarlas. Su nombre apareció otra vez firme e insistente. Mi primer pensamiento llegó sin dudar. Pasó algo. Los niños. Tenían que ser los niños. Mi pulgar se movió hacia la pantalla, listo para contestar antes de que el pensamiento terminara de formarse. La urgencia en el pecho subió rápido, tan fuerte, que el monitor a mi lado respondió con un ritmo más acelerado. Dudé. Solo un segundo. La llamada se cortó. Otra entró casi de inmediato. Miré la pantalla, el pulgar flotando de nuevo, esta vez más lento. El monitor volvió a su ritmo normal, pero todavía sentía el eco de esa urgencia dentro de mí. Miré la hora. Muy temprano. Demasiado temprano. Abrí el registro de llamadas y revisé las horas. Empezaban una tras otra, todas alrededor de la misma. No era en plena noche. No era de repente. Repetidas. Cambié al navegador sin pensarlo del todo. La barra de búsqueda ya estaba ahí. Tizoc Mendoza, bienes raíces. Los resultados salieron más rápido de lo que esperaba. Titulares, resúmenes breves, números que al principio no reconocí, pero luego sí. Problemas financieros, demandas pendientes, deudas expuestas. Leí el primer artículo, luego otro cada uno, encajando piezas que no sabía que faltaban. La habitación se sintió más callada cuando bajé un poco el celular, las palabras acomodándose de una forma que ya no dejaba lugar a confusiones. No llamó cuando me caí, llamó cuando él se cayó. El celular volvió a sonar en mi mano, su nombre apareciendo por lo que debía ser la 30ª vez. Lo miré hasta que el sonido se cortó. Luego presioné el botón, bloqueé la pantalla y dejé que el silencio volviera mientras sostenía el teléfono un segundo más, sabiendo exactamente lo que tenía que revisar a continuación. No esperé mucho. Mirna entró poco después con una carpeta que no miró de inmediato. Me miró a mí, luego al celular junto a mi mano. ¿Todo bien?, preguntó. Levanté un poco el teléfono. ¿Me puedes ayudar con algo? Asintió y se acercó, acercando la silla otra vez. Abrí la aplicación del banco, dudando solo una vez antes de poner la contraseña. La pantalla cargó despacio, como si necesitara tiempo para decidir qué iba a mostrarme. Saldo primero, luego movimientos. Deslicé. Al principio nada llamaba la atención. Gastos normales, retiros pequeños, cosas que se veían lo suficientemente familiares como para no cuestionarlas. Luego el patrón empezó a formarse. Transferencias recurrentes, cantidades que por sí solas no parecían grandes, pero repetidas tantas veces que se convertían en otra cosa. Toqué una, luego otra. Pagos de colegiaturas, cuotas de hipoteca, transferencias de negocios, etiquetadas como si fueran temporales necesarias. Dijo que era solo mientras se estabilizaban las cosas. Me oí decir más al celular que a Mirna. Ella no interrumpió. Seguí bajando meses que se volvían años. Las cantidades subían poco a poco, casi con cuidado, como si no quisieran llamar la atención. Un recuerdo corto apareció, no completo, solo un instante. Un documento frente a mí. Así va a ser más fácil, mamá. Solo para comodidad. Lo había firmado sin hacer muchas preguntas. En ese momento se sintió práctico, sensato. Volví al presente, el dedo detenido sobre otra transferencia. Y otra. Pensé que estaba ayudando, dije bajito. Estaba financiando. Las palabras no tenían enojo. Se acomodaron más como una corrección, algo que por fin se ponía en su lugar después de estar un poco torcido durante mucho tiempo. Mirna se movió a mi lado, su presencia firme pero discreta. ¿Quieres entrar más a los detalles de la cuenta?, preguntó. Asentí. Me guió a otra sección.
Permisos. Usuarios vinculados. Apareció la lista. Me quedé mirando los nombres, sabiendo ya lo que iba a ver antes de que se enfocara. Usuarios autorizados. Mi dedo flotó justo encima de la pantalla sin tocarla todavía, mientras entendía que nada de esto había pasado. De repente, todo se había ido construyendo pedacito a pedacito, y ahora por fin estaba lo suficientemente claro como para actuar. No moví la mano de inmediato. Los nombres en la pantalla se quedaron donde estaban sin cambiar, como esperando a que yo decidiera qué significaban. ¿Quieres que salga?, preguntó Mirna. Moví la cabeza. No, solo quédate. Asintió, pero no se acercó más. Marqué el número del banco. La llamada se conectó después de unos segundos, una voz al otro lado pidiendo verificación. Contesté cada pregunta con cuidado: nombre completo, fecha de nacimiento, preguntas de seguridad que no había pensado en años. Mi voz se mantuvo firme, tranquila, de una forma que hasta a mí me sorprendió. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Mendoza? Miré la pantalla otra vez, la lista que ya me sabía de memoria. Necesito revisar los accesos autorizados en mis cuentas, dije, y hacer cambios. Hubo una pausa mientras la ejecutiva cargaba la información. Veo que hay permisos conjuntos y transferencias recurrentes. ¿Quiere modificarlos o eliminarlos? Eliminar, dije. La palabra no se atoró, no dudó. Entendido. La voy a guiar paso a paso. Algunos cambios se aplican de inmediato, otros pueden tardar hasta 48 horas en procesarse completamente. Está bien. Fuimos paso a paso, confirmando cuentas, cancelando transferencias automáticas, restringiendo accesos. Cada acción pedía confirmación, cada confirmación era un acuerdo silencioso con algo que ya había aceptado. En un momento la ejecutiva preguntó, ¿está segura de que quiere revocar el acceso a este usuario? Miré el nombre otra vez. Sí. Cuando terminó la llamada, la pantalla se veía distinta, más limpia, más simple. No me quedé mucho tiempo con eso. ¿Tienes abogado?, preguntó Mirna. Sí. Busqué el número y llamé. Esta conversación fue más corta, directa. Quiero actualizar mi testamento, dije. Lo antes posible. Agendamos una cita. Le expliqué lo que quería, claro, estructurado, definitivo. Una parte para el personal de enfermería. Un fondo de becas con mi nombre. Sin confusiones, sin control compartido. Cuando colgué, puse el celular de nuevo en la bandeja y dejé que mis manos descansaran en mi regazo. No lo estaba borrando a él, dije, más para mí que para Mirna. Me estaba devolviendo a mí misma. Un suave sonido rompió el silencio. Tomé el celular otra vez. Correo de confirmación recibido. Lo leí una vez, cerré la pantalla y supe que el próximo sonido que hiciera ya no sería tan callado. Empezó en minutos. El celular se encendió una vez, luego otra, y ya no paró. El sonido era más filoso esta vez, menos paciente. Los mensajes llegaban más rápido de lo que podía leerlos, amontonándose hasta que la pantalla se volvió un borrón. Primero Tizoc. «Mamá, ¿qué pasó?» «¿Por qué no puedo entrar a la cuenta? Llama, por favor». Y otra vez, segundos después. «Esto tiene que ser un error». Miré las palabras aparecer una tras otra sin abrir la conversación. La urgencia creció rápido, cambiando de tono. «Mamá, respóndeme. Esto es grave. Estamos perdiéndolo todo». Apareció un nuevo nombre. Yaretsi. Abrí ese. «No entiendo qué estás haciendo», escribió. «No es momento para decisiones impulsivas». Otro mensaje casi de inmediato. «Estás afectando a más que a ti misma. Los niños van a sufrir por esto». Al principio, el tono era controlado, medido. Luego llegó el siguiente, más corto. «Esto no es justo». Dejé que la pantalla se apagara. Luego la volví a encender. Los mensajes seguían llegando, presionando por una respuesta que no estaba dando. Tizoc otra vez.
Mamá, por favor, al menos dime qué pasa. Tenemos que arreglar esto. Abrí la conversación esta vez, bajando por todo lo que me había perdido en los últimos minutos. Sus palabras cambiaron mientras leía, de la confusión a la urgencia, a algo más cercano al enojo. ¿Por qué harías esto? Me quedé mirando esa más tiempo que las demás. Mi pulgar se movió hacia el teclado antes de decidir qué diría. Empecé a escribir. Me detuve. Borré. Lo intenté otra vez. Me detuve otra vez. El cursor parpadeaba esperando. Pensé en el pasillo de la residencia Primavera, la ambulancia, la habitación que se quedó vacía, la pantalla sin llamadas perdidas. Empecé de nuevo más despacio esta vez. Estuve en el hospital. Hice una pausa y agregué una línea más. ¿Y tú no viniste? Lo leí una vez y lo envié antes de arrepentirme. La respuesta llegó casi al instante, pero no la abrí. En cambio, sostuve el celular un momento más, presioné el botón y lo apagué. El sonido se detuvo. La habitación se calmó. Por primera vez en días no había ninguna espera atada al silencio y me quedé ahí con él, sabiendo que me acompañaría de vuelta a la residencia Primavera cuando regresara. La residencia Primavera se veía igual cuando regresé. El pasillo, el ritmo tranquilo de los pasos, las vueltas familiares, que podría haber caminado con los ojos cerrados. Nada había cambiado y, sin embargo, todo se sentía un poquito distinto, como si el espacio se hubiera movido sin moverse. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado. La silla junto a la ventana, la cobija doblada al pie de la cama, una plantita en el alféizar, una que no recordaba haber notado antes. Mirna la había puesto ahí. Necesitaba un poco más de luz, dijo cuando pasó más tarde esa tarde, como la mayoría de las cosas. Asentí tocando una de las hojas con suavidad. Estaba firme, constante, algo que crecería si le daban lo que necesitaba. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo usual. La luz entró despacio, acomodándose primero en el piso antes de llegar al borde de la cama. Preparé el té como siempre, midiendo sin pensar, dejando que la rutina me llevara. Mirna se sentó conmigo unos minutos antes de irse al hospital a empezar su turno. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Clara, dije. Era la palabra más cercana que tenía. Los días siguieron en silencio después de eso. Regaba la planta cada mañana justo lo necesario, ni mucho ni poco. Ella respondía de formas pequeñas, sutiles pero visibles si uno prestaba atención. Una carta llegó 3 días después. Mi nombre escrito con la letra de Tizoc. La sostuve un rato antes de abrirla, pasando el dedo por el borde del sobre. Adentro las hojas estaban llenas. Más largo que cualquier cosa que me hubiera enviado en años. Escribió sobre arrepentimiento, sobre no haberse dado cuenta de hasta dónde habían llegado las cosas, sobre haber querido llamar, haber querido visitar, haber querido hacer mejor. Leí cada palabra, despacio, con cuidado. Cuando terminé, doblé las hojas por las mismas líneas de antes y las puse sobre la mesa junto a la planta. No tomé el celular. No contesté. Esperé años esas palabras, dije bajito, más para la habitación que para nadie. Llegaron cuando ya no las necesitaba. Los días siguieron firmes e iguales, ni más ligeros ni más pesados. Solo acomodados de una forma que antes no habían estado, mientras yo me sentaba junto a la ventana viendo cómo la planta se mantenía en su lugar bajo la luz.